tiene que ver con que del 2010 al 2011 no aumentó el número de donaciones que se hacen a organizaciones sin fines de lucro, a pesar de que estos otros dos componentes se aumentaron. Información importante sobre esto, para mí es importante porque te ayuda a tomar información relevante sobre cómo tú puedes tomar esta información e integrarla en procesos importantes que tiene que hacer tu organización para ser efectiva, como son los procesos de planificación estratégica, los procesos de reclutamiento de voluntarios, los procesos o las campañas y los programas o planes de recaudación de fondos. Porque si este informe te dice que a nivel mundial no ha aumentado el porciento de donaciones que el individuo hace porque hay un contexto global económico que afecta, yo no te estoy diciendo que no pidas dinero, yo lo que te estoy diciendo es que entonces en tu plan de desarrollo tienes que tomar eso en consideración. ¿Ok? Importante entender que dentro de las industrias que aportan o de los países más caritativos del mundo se encuentra Estados Unidos. Y esa información es importante porque lo que te establece es que nosotros, por nuestra relación con Estados Unidos, estamos dentro de ese número. O dentro de esa población más caritativa del mundo, información que tú puedes capitalizar a tu favor, aunque comenzaron los desafíos. Uno de los grandes desafíos es que nuestra relación extraña, ¿verdad?, con Estados Unidos, cuando miramos las fundaciones filantrópicas americanas, no necesariamente todas las fundaciones americanas incluyen a Puerto Rico dentro de ese range de donaciones, aunque es importante destacar que en Puerto Rico tenemos una coalición de organizaciones y de fundaciones que están en este momento abogando para que esa relación con Puerto Rico y la cantidad de donaciones que entran a nuestro país cambien. Así que es importante que nosotros podamos estar conscientes de eso y apoyar a estas fundaciones con estos movimientos que están haciendo para que entonces nosotros podamos, ¿verdad?, beneficiarnos de esas fundaciones. Otra información importante relacionada a lo que pasa con el mundo filantrópico a nivel mundial tiene que ver entonces con dónde nosotros como país estamos siendo incluidos para donaciones filantrópicas, y cuando vemos esa tabla, ¿dónde estamos siendo incluidos? Centroamérica y Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces vemos que es importante para nosotros destacar porque quiere decir que ahí tú estás capitalizando y que nos encontramos en la novena posición dentro de los países donde más dinero está entrando por parte de fundaciones filantrópicas a nivel mundial. Importante destacar, gente, otro gran desafío es que tenemos como país y que nos aplica a nosotros como organizaciones sin fines de lucro, es la falta a veces de estadísticas que como país enfrentamos y de documentación efectiva sobre las aportaciones que se hacen a nuestro sector. Y yo siempre lo digo, es un problema que tenemos como país, ¿verdad? Y sabemos que hay un desafío relacionado a las estadísticas y ese desafío nos impacta o incide directamente sobre nosotros. Y nos levanta, yo te diría que el tercer gran desafío que te dejo el día de hoy, y es preguntarte cómo nosotros al interior del sector podemos empezar a sernos más proactivos en la documentación y en la levantación de estadísticas que nos ayuden a ser efectivos con este proceso de rendir cuentas a nivel internacional de dónde están las donaciones que recibimos. Y que probablemente eso va a requerir que empecemos a uniformar estadística, uniformar data, uniformar procesos de evaluación que nos ayude dentro del mismo sector, de áreas de intervención donde brindamos, a ser más efectivos con levantar ese capital de información que nos ayude probablemente a actualizar estas estadísticas. ¿Estamos? Otra información importante tiene que ver con la cantidad de donaciones que se hacen a nivel de Estados Unidos, y mira, esa información para mí es importante porque aquí hay una tendencia de pensar que las donaciones que mayor se reciben desde Estados Unidos hacia las organizaciones sin fines de lucro provienen del sector corporativo del país. ¿Y qué dice ese país? Son los individuos, y son los individuos comunes y corrientes como tú y como yo que donamos de pesito a pesito. Así que eso te trae una nueva mirada a preguntarte cómo yo capitalizo a ese individuo común y corriente para que con el pesito a pesito siga apoyando las causas que benefician a nuestra organización. Es importante que esta información es sobre Estados Unidos, pero cuando miramos el código, las enmiendas del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, que mis colegas técnicos
se encargarán de darle toda la información a ustedes, vemos que es importante destacar que lo que pasa con las enmiendas a nuestro código es un reflejo, un espejo del código estatal, el código federal, así que pudiésemos estimar que en Puerto Rico vamos a tener un aumento en esa cantidad de donaciones que recibimos, siempre y cuando podamos ser sumamente proactivos en capitalizar o utilizar efectivamente ese instrumento del cual nuestros colegas nos van a estar hablando más adelante para aumentar tu donación, ¿ok? El código por sí solo no va a aumentar las donaciones de tu organización si tú no lo usas efectivamente. Cuando miramos lo que pasa en Puerto Rico, aquí tienes un marco general de lo que son las donaciones que se reciben y las deducciones en cuanto a contribuciones de las cuales las personas o el ciudadano común se ha beneficiado dentro del código antiguo, y vemos que solamente un 2% de la población puertorriqueña se ha acogido o se acogía a esas enmiendas, a las donaciones caritativas dentro del código antiguo. Eso para mí es un área de oportunidad para tu organización, porque con las enmiendas al código quiere decir que tú puedes capitalizar el otro 98% de la población que no está por poner. ¿Cómo tú construyes un mensaje efectivo? De eso podemos hablar más adelante. Entonces, para cerrar, a mí me parece importante que podamos mirar cuáles son las tendencias globales que se están dando dentro de esto que le estamos llamando filantropía estratégica, que van desde individuos que deciden que es importante aliarse a organizaciones que los integren, hasta lo que pasa con las fundaciones filantrópicas y con el sector cuando se alían con organizaciones sin fines de lucro. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en Puerto Rico es el Puerto Rico Donor Education Collaborative, que incluye a 5 fundaciones filantrópicas del país, de las cuales Fundación Flamboyant, que nos acompaña en el día de hoy, es co-auspiciador de este evento. Están dentro de esta alianza acompañados de Fundación Banco Popular, Fundación Segarra, donde estas organizaciones lo que han hecho es que se han aliado para levantar un fondo común, que es pariado con una organización filantrópica americana que también aporta 2-1 por cada aportación que hacen las organizaciones filantrópicas puertorriqueñas, y van dirigidos a mejorar y a trabajar con la educación del país, y va dirigido a trabajar específicamente con una alianza de 5 organizaciones sin fines de lucro que trabajan los temas educativos, entre las que se encuentra Sapientis, Ser de Puerto Rico, así como nuestra escuela y otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan temas de educación alternativa. Y esta alianza es una de las más importantes porque lo interesante es que el dinero que se aporta a estas organizaciones para fortalecer la excelencia educativa y los procesos de medición del impacto de sus donaciones, el proceso de impacto de sus servicios. ¿Por qué? Porque si yo puedo documentar efectivamente la evaluación del impacto del servicio que yo brindo, yo puedo utilizar esa información a mi favor para conseguir mayores y mejores donantes. A nivel internacional o a nivel de Estados Unidos tenemos otro ejemplo muy importante que les invito a buscar el website y leerlo, también dirigido al tema de la educación, donde se crea esta alianza con Stripe, que es una organización que agrupó a múltiples individuos, desde corporaciones, universidades, hasta el sector empresarial del país, para apoyar los problemas de educación de desertores escolares de Cincinnati y Kentucky. Y es un programa que a mí me gustó mucho buscar la información, porque dicen en su página 3 cosas claves que tienen que ver con el desarrollo de alianzas dentro de la filantropía estratégica, y ellos decían que la ventaja y el beneficio de hacer alianzas estratégicas es que tienes que empezar a establecer una agenda común, una comunicación participativa constante, y que este tipo de alianzas lo que hace es maximizar las donaciones, porque deja de hacer donaciones a una sola entidad de causa y brinda servicios por medio de las donaciones a múltiples causas. Y yo creo que esos deberían ser los 3 pilares que estamos buscando en el desarrollo de alianzas filantrópicas estratégicas en nuestro país. Ejemplos importantes también que se están dando dentro del sector filantrópico son, por ejemplo, informes que se están dando para evaluar la gestión de las fundaciones filantrópicas
a nivel mundial, y es interesante ver cómo este es un estudio que evalúa la solicitud o las donaciones de fundaciones filantrópicas, el proceso de relacionarse con las organizaciones y el impacto del servicio que brindan las fundaciones filantrópicas, y busca como mirar, yo diría que es como pasar un proceso de rendición de cuentas sobre lo que pasa en el sector filantrópico. Y este informe es importante porque le ayuda a las fundaciones filantrópicas a evaluar su gestión para ser más efectivos en su relación con las organizaciones sin fines de lucro como ustedes. Interesante que este estudio ya cuenta con más de 150.000 personas que han levantado, o entidades sin fines de lucro a nivel de Estados Unidos y el mundo, que han dado su feedback para ser efectivos, ¿verdad? Y para levantar esta información sobre el sector filantrópico. Es un estudio que se ha traducido a 19 idiomas distintos y se ha hecho en 80 países distintos. Así que también los invito a buscar esa información para que, ¿verdad?, podamos ser parte de esos feedback. Y por último, mira la última tendencia que se está dando en nuestro sector y tiene que ver con procesos de transparencia y rendición de cuentas, donde gracias a la tecnología y la globalización encontramos websites que evalúan las organizaciones sin fines de lucro para que el donante común y corriente que dona pesito a pesito pueda tener un sitio donde saber si es efectivo la organización para donar o si necesita buscar otro donante. Y estas son tendencias que se están dando dentro del Internet que pueden hacer que tu organización reciba más donaciones o se retraigan las donaciones si tú no recibes un buen feedback ahí. Así que esto es importante para que tú veas cómo la globalización y el Internet también inciden sobre tus procesos de recaudación de fondos, probablemente sin saberlo. Así que esa es otra información importante que pueden revisar. Dentro de sus materiales tienen las referencias directas para que puedan accesar esos websites y recibir más información. Y por último, mira lo que está pasando ya en Puerto Rico y qué es lo que buscan los donantes. Cuando miramos lo que buscan los donantes o el perfil, las competencias de nuestros donantes, los donantes quieren procesos de planificación dentro de organizaciones sin fines de lucro. Buscan organizaciones que tengan culturas de medición y monitoreo. Están interesados en que las organizaciones sean transparentes y rindan cuentas. Organizaciones que establezcan y cuenten con procesos de sustentabilidad y sostenibilidad de sus programas, más allá de las donaciones que se dan. Buscan organizaciones que promuevan la innovación y el uso de la tecnología. Y gente, cuando nosotros miramos el perfil de nuestras organizaciones sin fines de lucro, y aquí hago referencia a un artículo escrito por el profesor Alfredo Carrasquillo, él nos explica que lo que pasa en nuestro sector es todo lo contrario, que se convierte entonces en una gran brecha porque nuestro sector tiene unos desafíos muy importantes que habla dentro de esos desafíos. Uno de los principales es que tenemos una pobre inversión en nuestro capital humano. Gente, si no invertimos en el capital humano no aporta productivamente a nuestras organizaciones, no cumplimos nuestra misión. Pobre, o el desafío de la pobre atención a los procesos de planificación y evaluación del desempeño y del impacto de nuestros servicios. Carencia en los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Falta de estrategias de autosustentabilidad que trasciendan las donaciones de los donantes. Y existe una brecha todavía muy amplia relacionada a la tecnología y a la conectividad, que es la capacidad de estar conectados al Internet. Y entonces cuando tú miras dónde están los donantes por un lado y dónde estamos nosotros, entonces vemos que en el intermedio hay una gran brecha que todavía nos toca cerrar o trabajar. Y ahí yo les presento como un pequeño plan de cómo trabajarlas, y entre ellos es necesario empezar a invertir en las capacidades y el desarrollo de nuestro capital humano. Capital humano eficiente y efectivo, capital humano satisfecho, capital humano que aporta al cumplimiento de la misión de tu organización y te ayuda a ser más efectivo. Tenemos que empezar a prestar más atención a los mecanismos y procesos de planificación, evaluación y monitoreo. Todas o la gran mayoría de las fundaciones filantrópicas y los donantes corporativos de este país están empezando a pedir documentación ahí. Y esa información implica mirarnos al interior de la organización y empezar a rediseñar hasta cómo levantamos la información. Y por último, es importante empezar a ver las redes sociales, el internet, el email y las cartas como los mecanismos para dos cosas. Para rendición de cuentas y transparencia, que quiere decir darle información a los donantes sobre cómo se invierte.
Y Astrid le añade ahora, no solamente a los donantes, sino a los recipientes de servicio, a los participantes. La rendición de cuentas no es solamente al donante, la rendición de cuentas a todo el que nos incide, rodea, ¿ok? Y entonces el internet, las cartas son mecanismos para eso. Asimismo, yo creo que esto es información que nos sirve también para mantener enganchados o enamorados a los donantes y teniendo información constante del efectivo que podemos ser. Porque si tú no mantienes en comunicación constante al donante, los donantes se desenamoran y se van. Así que son mecanismos que no solamente sirven para transparencia y rendición de cuentas, sino para mantener relacionados a los donantes con tu organización. ¿Dudas o preguntas hasta aquí?